Partiendo de su experiencia personal y de la lectura de numerosos libros de psicología, neurociencia, literatura y memorias de grandes autores de distintas disciplinas creativas, en El peligro de estar cuerda, Rosa Montero nos ofrece un libro apasionante sobre los vínculos entre la creatividad y la inestabilidad mental. Para mí era evidente que había cosas en mí que no veía en los demás. Los que somos un poco raros, bueno, lo bueno que tiene es que los raros abundan, ¿no? Como digo en el libro. En realidad la normalidad no existe, todos somos raros, pero unos más raros que otros, ¿no? Entonces los que se sienten raros pues tienen que tener la esperanza y la certidumbre de que encontrarán otros raros que les acompañen, ¿no? En última instancia, lo que viene a decir el libro es eso, que la normalidad no existe, o sea, y que además aceptar la propia diferencia te hace mucho menos frágil que aquellos que se intentan atrincherar en ser normales, ¿no? Porque como eso es una aberración, o sea, eso realmente no existe, pues puedes verdaderamente, primero, ser mucho más desgraciado y segundo, ser mucho más frágil y más proclive a un cataclismo personal, ¿no? Siempre he dicho que de niños tenemos una imaginación absolutamente frondosa y portentosa y tal, y que luego de mayores pues lo abandonamos. Yo lo atribuía a una presión social. Al llegar a la pubertad, pues de repente nos empiezan a decir que esas ensoñaciones son de niño pequeño, que hay que dejarlas y adaptarse, digamos, a la norma, ¿no?, social, y que entonces un montón de gente lo dejaba y unos poquitos no lo dejábamos, las imaginaciones, ¿no? Yo creía que era la represión social, por así decirlo, ¿no?, el proceso de socialización. Y de repente, después de sostener esto y de escribirlo durante 30 años, me he enterado ahora de que es que no es un proceso de socialización, sino de maduración del cerebro. ¿Y si todos los autores, tanto neurólogos, tanto de la zona de la ciencia neurológica como la psiquiatría y tal, todos dicen que los creadores, una de las características de los creadores es una energía tremenda, ¿no? Cuando esa energía, ¿no?, que lo ilumina todo, pues de repente languidece por lo que sea, pues hay unas bajadas muy grandes. Hay personas para las que el apagón es tan grande que realmente les lleva a la muerte, ¿eh? Hay un porcentaje de suicidios también mucho más alto entre los escritores, y la nómina de escritores suicidas es tremenda. En la construcción de esa personalidad intervienen una infinidad, pero una infinidad de circunstancias y de coincidencias, muchísimas, muchísimas. Entonces yo lo llamo la tormenta perfecta, ¿no? Porque para llegar a cristalizar en alguien que termina haciendo una obra, pues tiene que darse una cantidad de cosas, de coincidencias alucinantes. Creo que nuestros libros, nuestras creaciones, probablemente nuestras músicas, nuestros cuadros, todo, probablemente es el nexo, es el lenguaje que necesitamos para poder hacernos cargo de nuestras propias emociones. En este libro, que siento que es el libro de mi vida también, entre otras cosas por esto, ¿no? Porque si te planteas el tema de la creación y de la locura, y te planteas eso, qué tipo de cerebro tienes y cómo eso se relaciona con la creatividad y cómo uno conlleva esa locura, dicho entre comillas, esa tendencia, ¿no?, de repente a la oscuridad, ¿no?, pues en realidad de lo que estás hablando también es de la vida, del sentido de la vida, si es que tiene alguno, ¿no? Y si estás hablando del sentido de la vida, si es que tiene alguno, estás hablando de la muerte, evidentemente, que es el gran sinsentido de la existencia, ¿no? Entonces, en este libro, aunque hablo de la creación y la locura, termino hablando del sentido de la vida y termino hablando de la aceptación de la muerte. Y creo que en ambos registros también, creo que en este libro, por lo menos para mí, he llegado más lejos que en ningún otro. Es decir, a mí me ha servido de mucho escribir este libro para comprender un poco más qué es estar vivo y para perder un poco más el miedo a morir.